Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Voy a invitarles que allí donde están puestos de pie abran sus Biblias y vamos a leer Santiago, el capítulo 1, donde nos quedamos, y a partir del versículo 12. Si fueran tan amables, así puestos de pie, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en ese versículo, en esos versículos. Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Si ya usted lo tiene, diga un fuerte amén. Amén. Vamos a leer entonces. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué dice? No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Versículo 17, vamos a leerlo todos, ¿qué le parece? 2, 3. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que yo quiero que usted haga en este momento? Lo que yo quiero que haga en este momento es pensar en una tentación en particular con la cual usted está lidiando. ¿Qué es aquello con lo cual usted lidia, con lo cual usted combate? ¿Cuál es esa tentación en su vida? ¿Cuál es esa área difícil? Cuando usted escucha la palabra tentación, ¿qué le viene a su mente? ¿Qué le está viniendo a su mente? Pues eso que está viniendo a su mente, ¿sabe lo que yo deseo? Que los principios que estudiemos en la palabra del Señor lo aplique a esa esfera de tentación. Puede ser la esfera del sexo, el chisme, las mentiras, juegos de azar, envidia, celos, drogas, no sé cuál sea, pero usted sí las conoce. Nosotros conocemos esas áreas débiles, así que quisiera que usted aplique los principios a esa tentación en particular. Déjeme decir algo, cuando usted venza sobre esa tentación en particular, eso le va a dar fuerza para seguir con otras tentaciones y vencerlas en su vida. Usted y yo sabemos que como hijos de Dios no estamos inmunes a enfrentar tentaciones. Santiago bien claro dice, el pastor Santiago dice que nosotros también como pruebas enfrentaremos tentaciones, las tentaciones de la vida. Pero es más, él dice claramente en el versículo 12 que aquel que persevera bajo la prueba serán bienaventurados, serán dichosos, serán felices. Hermano, porque no hay cosa más diríamos satisfactoria que un cristiano que soporta la tentación, que sale victorioso. Cuando tú y yo soportamos las tentaciones, cuando tú y yo soportamos las pruebas y salimos victoriosos, Dios es honrado. Así que en el versículo 12 tenemos las dos enseñanzas principales en este capítulo de Santiago, las pruebas y las tentaciones. Habla de las dos en este versículo, es como un resumen, las pruebas y las tentaciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque ¿qué conexión hay entre la prueba y la tentación? Ya sabemos que Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas, pero vamos a ser tentados a huir de esos problemas, vamos a ser tentados a querer escapar. Si no hacemos eso, si no hacemos caso a las tentaciones, podremos superar las pruebas y Dios va a ser glorificado y nuestras vidas van a ser fortalecidas. Por eso en el versículo 12 dice bienaventurado. La palabra bienaventurado significa espiritualmente próspero. La palabra griega es makarios, que es espiritualmente próspero. Una persona que está bajo control, una persona que sabe dominarse, una persona que no está arrastrada bajo sus pasiones y concupiscencia, dice la palabra del Señor. A esas personas dice que continúan perseverando bajo la prueba de una manera que honre a Dios. Entonces dice, recibirán la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la motivación para soportar una prueba? ¿Cuál es la motivación para huir de una tentación? El amor
que le tenemos a Dios, ¿sí o no? Yo amo a Dios y porque le amo a Dios no quiero ofenderle, no quiero ofender su gloria, no quiero hacerlo. Eso le va a ayudar muchísimo para enfrentar las tentaciones de la Biblia, de la vida. La Biblia establece que nuestra fe va a ser probada de dos formas. Recuérdelo, a través de las pruebas y a través de las tentaciones. O prueba o tentación. Ambas es interesante, Santiago las usa y tiene la misma palabra griega. Va a aparecer en la pantalla donde dice, la primera es periasmos y la segunda es periazo. Hoy vamos a hablar de esta segunda, de las tentaciones, ¿ok? Santiago habla de las tentaciones y emplea esta palabra, este verbo para hablar acerca de las tentaciones en nuestras vidas. Por eso el tema de este mensaje se llama ¿cómo escapar de las tentaciones? ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Cómo escapo de las tentaciones? ¿Cómo escapo de una tentación? ¿Cómo puedo decir no cuando mi interior dice que sí? Cuando todo me arrastra a caer en esa tentación. Bueno, la palabra de Dios dice y nos advierte que esas tentaciones, a diferencia de las pruebas, provienen de nuestro interior. Es interesante. ¿Por qué? Porque la tentación es una incitación, una atracción, un deseo de nuestra naturaleza humana para ir más allá de los límites establecidos por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas y tentaciones? Las pruebas son externas, vienen de afuera hacia mí. Las tentaciones vienen de adentro mismo, de ti mismo, de mí mismo. Esa es la gran diferencia. Detrás de las pruebas, pues indudablemente está Dios. Dios las permite, Dios envía. Él sabe que a través de las pruebas nuestra fe va a ser fortalecida. ¿Quién está detrás de las tentaciones? Satanás. Él es mentiroso. Él quiere que usted caiga. Él quiere que usted ceda a la tentación. La pregunta entonces es, ¿cómo manejo la tentación en mi vida? ¿Cómo puedo decir no cuando deseo decir sí? Y hay esa lucha interior. Bueno, Santiago nos da 4 principios muy básicos y elementales, una fórmula bíblica para escapar de ellas. Yo quisiera que ahora vayamos al versículo 13 y preste atención lo que Santiago dice al principio de todo. ¿Cuál es ese primer ingrediente de esa fórmula bíblica para escapar de las tentaciones? Vaya recordando esa tentación en particular en su vida para que lo aplique estos principios a esa tentación. Quiero advertirles lo siguiente: nadie puede decir aquí que no tiene tentaciones. Nadie puede estar sentado diciendo, hermano, escucha, este mensaje es para ti. No, todos somos tentados y luego se lo voy a demostrar con un pasaje de la Biblia. Así que este mensaje es para mí y este mensaje es para ti. No importa la edad que tengas, puede ser un niño, un joven o puede ser un adulto mayor. Todos somos tentados. La tentación no discrimina. No es que si yo tengo 20 años en la iglesia no voy a tener que enfrentar tentación. No, no es que yo soy una persona muy joven. No, todos somos tentados. Y Santiago nos da el primer ingrediente para huir de una tentación y no caer en ella. Número 1 se encuentra en el versículo 13. Dice la palabra del Señor así, va a aparecer en la pantalla. Esta versión es muy linda como la presenta. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Es Dios quien me tienta. ¿Qué significa eso? Santiago le está diciendo a los hermanos judíos cristianos, ¿sabes qué? Algo que tenemos que hacer es algo muy simple. Seamos realistas frente a ellas. Somos realistas frente a las tentaciones. ¿Qué significa eso? Que las tentaciones son una realidad en nuestras vidas. Siempre seremos tentados. Hermanos, las tentaciones van a acompañarnos por el resto de nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a ¿qué? Tenemos que aprender a huir de ellas, a no sucumbir a la tentación. No dice si serás tentado, dice al ser tentado. Todos somos tentados, inclusive los cristianos. Dígale a la persona que está a tu lado, prepárate porque tú serás tentada. Dígaselo con confianza, yo le doy el permiso. Muy bien, muy bien. Así que hermanos, está muy mal que como cristianos pensemos que al hacernos cristianos ya no vamos a enfrentar tentaciones y que tenemos que ponernos una máscara, ¿verdad? Y pretender algo que realmente no somos, porque todos seremos tentados. No importa la posición que tengas, no importa la educación que tengas, vamos a enfrentar. Habrá tentaciones diferentes para diferentes tipos de personas, pero todos, en otras palabras,
no te debe sorprender. Incluso si hay un pensamiento que viene a tu mente y tú dices, wow, ¿de dónde vino esto? Es muy probable que Satanás lanzó ese pensamiento en tu mente. Alguien me preguntó, pastor, ¿Satanás tiene acceso a nuestra mente? Sí, él puede. La Biblia dice que él lanza dardos de fuego en nuestra mente, porque el campo de batalla de las tentaciones está aquí, hermano. Y tenemos que cuidar nuestra mente, porque nuestra mente nos puede llevar a el fracaso. Pero recuérdate, la tentación no es pecado. ¿Estamos claros? La tentación no es pecado. Cuando yo cedo a la tentación, cuando yo dejo que ese impulso me arrastre, yo terminaré entonces pecando, haciendo lo que no es debido. No es debido. Así que seamos realistas frente a las tentaciones. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Quién fue tentado en todo? Jesús. Así que Él te entiende. Él sabe lo que tú sufres. Él es tu mejor aliado. Y por eso Él nos dice, ánimo. Como cristianos, hermanos, no podemos sorprendernos frente a las pruebas. Ese es el primer ingrediente para huir de ellas, de las tentaciones en nuestra vida. Pero Santiago avanza y nos da un segundo ingrediente de esta fórmula bíblica, que se encuentra en el mismo pasaje en Santiago 1:13. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Qué significa esto? Muy simple, debemos asumir la responsabilidad en nuestras tentaciones. Número 2, asumimos la responsabilidad de nuestras tentaciones. El pasaje es muy claro, no le eches la culpa a Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no usa el mal para tentarnos. Eso no viene de Dios. Santiago empieza a ubicar a su iglesia, a los hermanos, y les está diciendo, muchachos, por favor, no levanten la mirada al cielo cuando son tentados. No busquen un culpable cuando son tentados. Muchas veces nosotros decimos, mi padre tiene la culpa, mi madre tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa por lo que yo estoy haciendo, el mundo tiene la culpa por lo que yo estoy haciendo. Hay una canción del siglo pasado, decía así, soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿verdad? Y todos los jóvenes cantaban, soy rebelde por... Y si tú te pones a pensar en esa canción, ¿qué estás haciendo? Te estás justificando y diciendo, el mundo es el responsable de por qué soy rebelde. Escúcheme, tú y yo hacemos lo que hacemos y es nuestra decisión. Nosotros somos responsables por la libertad que Dios nos da. Lo único que tú no puedes ser responsable son por las consecuencias de nuestros pecados. Eso no lo podemos manejar. Pero sí Dios nos da la libertad de elegir. Asume tu responsabilidad en las tentaciones. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 19 versículo 13. En esta versión muy interesante dice lo siguiente: hay gente insensata que arruina su vida ella misma. ¿Quién arruina su vida? Ella misma. Pero luego le echa la culpa al Señor. Tú no hiciste, tú dejaste, tú no actuaste, tú tienes la culpa. Hermanos, no podemos echarle la culpa por algo que nosotros somos responsables. Y como vamos a ver más adelante, las tentaciones vienen de nuestro interior. Somos arrastrados por nuestras propias pasiones en nuestras vidas. Pero esto no es nuevo. Eso de echarle la culpa a otros es bien típico en el ser humano. El hombre lo empezó desde el inicio de la humanidad en el Edén. En Génesis capítulo 3 versículos del 9 en adelante encontramos la historia después que Adán y Eva pecaron. Y pues cuando Dios le pidió cuentas, como dice la escritura, lo va a ver en la pantalla, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, es interesante, ¿a quién llama? Al hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Qué bueno, ¿cuántos varones dicen amén? Pues prepárate, varón, porque tú eres el primer responsable por lo que pasa en tu casa. No le vayas echando la culpa a la esposa, de los hijos. Tú y yo somos responsables por lo que sucede en nuestras casas. Bueno, desde el inicio Dios le pide cuentas y le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Versículo 12, y el hombre respondió, lo siento, Señor, estoy arrepentido. No, ¿qué dice?
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo Adán? Está echando la culpa a la mujer. Pero detrás de eso, Adán está echando la culpa ¿a quién? A Dios, porque Dios le proveyó a Eva. Somos así. Por eso Santiago dice, no le eches la culpa a Dios en tus tentaciones. Pero no queda aquí, hermanas, así que no se me pongan muy felices. Porque dice el versículo 13, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella, muy astuta, le dijo la mujer, la serpiente me engañó, pobrecita, y comí. ¿Qué está haciendo Eva? Está echando la culpa a la serpiente. Si das cuenta, no es algo nuevo. Así que la próxima vez que tengas la tentación de echarle la culpa a alguien por tus decisiones, tienes que decir, yo soy responsable de lo que yo decido hacer en mi vida. Por eso Santiago usa este verbo, periazo, porque nos da a entender que estas tentaciones vienen de adentro de nosotros, no de afuera como las pruebas, sino dentro de nosotros, ¿ok? Santiago nos dice que una de las fuentes de las tentaciones son nuestras propias decisiones carnales, nuestras propias pasiones desenfrenadas que nos llevan al pecado. El ser humano tiende a excusar sus errores. ¿Sabes qué? Una persona que se excusa y le echa la culpa a los demás es una buena característica de inmadurez. Cuando uno dice, yo soy responsable, yo tomé esa decisión, yo lo hice, eso es madurez. Así que usamos diferentes excusas cuando estamos equivocados. Pero Santiago no se queda ahí, nos da un tercer ingrediente para huir de las tentaciones. Número 3, estaremos prevenidos. Estaremos prevenidos. ¿Quién es una persona prevenida? Es una persona pilas, una persona alerta. ¿Cómo le dicen en tu país? Una persona buzo, eso, buzo, porque el buzo anda atento a ver si pasa un tiburón y se lo come. Despierto, hermanos, la tentación puede aparecer en cualquier momento, es como una ola que se puede levantar. Entonces tenemos que estar despiertos, no pasivos. A veces somos muy pasivos. No, yo soy miembro de la primera iglesia bautista de Woodbridge. Amén, que seas miembro, y si no te has hecho miembro, hazte miembro. Pero eso no es suficiente. Igual la tentación te asaltará. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente, la escritura en el versículo 14, lo siguiente, dice del 14 al 16, dos pasajes, 14, 15 y 16, tres pasajes muy importantes con relación a la tentación. Mira lo que dice, versículo 14, va a aparecer en la pantalla, dice, la tentación viene ¿de dónde? Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos, ¿qué? Seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz, ¿qué? La muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Me encanta cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Dice, no se dejen engañar, no seas ingenuo. Hermanos, muchas veces pecamos de ingenuos porque no tememos las consecuencias, jugamos con el pecado, jugamos con el fuego y nos vamos a quemar. Nos solemos acercarnos al precipicio, pero decimos no estoy pecando, pero nomás queda un empujón y se cae y me caigo. ¿Cuántas creyentes pensaron de esa manera y terminaron cayendo? Terminaron terriblemente mal. Entonces, hermanos, tenemos que entender que tenemos que estar despiertos, vigilantes, o que es como un soldado que está vigilante, porque en cualquier momento la tentación va a atacar. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para estar prevenidos? Conociendo cómo opera la tentación en mi vida. Tú debes conocerte, yo debo conocerme, y yo sé, y tú sabes, o si no sabemos, tenemos que empezar a conocer cómo trabaja la tentación en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo y decir, oh, surprise, surprise, oh, sorpresa, sorpresa, la tentación. No, ya sabemos por dónde empieza la cosa y ya sabemos cómo va a terminar. Entonces,
Si tú quieres cortar, y yo quiero contar la tentación, tengo que empezar desde el inicio, no esperar hasta el final, cuando ya me haya arrastrado la tentación y ya como una aspiradora no pueda salir de ella. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Aquel que esté firme, mire que no caiga. Las personas que caen piensan que están firmes y no les va a pasar nada. Yo puedo, yo soy fuerte, confío en mí, a mí no me va a pasar. Si piensas así, eres un candidato número 1 para caer en pecado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No importa el conocimiento que tengas de la Biblia, importa sí, pero eso no va a privarte, no va a librarte de la tentación. ¿Qué es lo que va a librarte? Conocer cómo opera. Y por eso Santiago, desde el 14 al 16, da una magistral explicación de cómo opera la tentación en nuestras vidas. Y él empieza diciendo que la tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos. Diga deseos. De tu propio deseo, de tu propio corazón, de tu propio deseo. La palabra deseo en griego es epitsumia, que significa un deseo fuerte de cualquier tipo, un deseo desbordante, fuera de control, obsesivo. Ahora, la mayoría de los deseos son buenos. Dios nos creó con deseos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen deseos de comer en este momento? No se ría mucho, que ustedes creo que también están por ahí. Tenemos deseos de comer, deseos de tomar agua. ¿Qué otro deseo? Son deseos. Los deseos Dios nos... Es más, cuando una persona no tiene deseo de comer, ni de dormir, ni de tomar agua, ni de hacer nada, ni hacer ejercicios, ni salir de la cama, quiere decir que algo anda mal. Porque normalmente tenemos deseos. Y entonces no entiendo, pastor, ¿por dónde empieza la tentación? La tentación empieza cuando esos deseos se desbordan. Son deseos malos, no controlados, no tienen límites, cruzan la línea. Y entonces ahí empieza una cadena de eventos que te va a llevar al fracaso y al pecado. Así que todo deseo fuera de control se convierte en destructivo. Otra vez, todo deseo fuera de control se convierte en destructivo. Se convierte en destructivo. Ahora, a Satanás le encanta tomar nuestros deseos rutinarios. ¿Para qué? Para convertirlos en poderes y en fuerzas desenfrenadas que nos van a llevar a hacer algo que no quisimos. Escúchame, es que el diablo es viejo. Y él opera de la misma manera desde el principio, porque él dice, si me resultó con Adán y Eva, me va a resultar con ella y con él. Y hace prácticamente lo mismo. Usa nuestros deseos naturales, ¿para qué? Para corromperlos. Nosotros lo permitimos. Y terminamos haciendo algo que no debemos, con la persona que no debemos, en el momento que no debemos y en el tiempo que no debemos. Hermanos, la Biblia dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen? En su tiempo, de su manera, de la manera como Él trabaja, la manera como Él obra. Así que la Biblia dice, estate quieto y espera en el Señor. Pero cuando no hacemos eso y dejamos que esa pasión, ese deseo se desborde, entonces empezamos a tener esa dificultad. La tentación es como el metal al imán. La tentación es como el metal al imán. La parte externa es la circunstancia, la parte interna es el deseo. Empieza a jalarte, empieza a ejercer una presión sobre ti. Por eso Santiago dice que después del deseo, número 2, eres atraído y seducido. Atraído y seducido. Cada uno es tentado, dice, cuando es arrastrado y seducido por su propio mal deseo. Ahora, Santiago es un buen profesor y usa muchas ilustraciones. Y lo que él está aplicando aquí de ser atraído, seducido, arrastrado, probablemente él está pensando en el concepto de la pesca. Así como un pez coge la carnada, ¿verdad? Así también a veces nos pasa a nosotros. Y eso es lo que está tratando de explicar, ¿verdad? Muy fácil, ¿no? Cuando uno lanza el anzuelo ahí, entonces el pez mira la carnada, ¿verdad? Ahí está la carnada. Entonces, ¿qué hace el pez?
se acerca, se va acercando y quizás hasta lo huele, yo no sé, pero quizás lo huele y en eso agarra, tiene ese deseo desenfrenado, se acerca y ¡am!, lo muerde. Pero al morderlo, ¿qué sucede? Cogió su propia trampa, porque él no sabe que ahí está su muerte. Él no sabe que luego lo van a arrastrar, lo van a arrastrar y va a terminar muerto. ¿Por qué? Porque cogió la carnada. Usted no se va a olvidar de este mensaje, pero nunca se va a olvidar de esto, ¿verdad? Hermanos, eso pasa con la tentación. Es exactamente lo mismo. Miramos, nuestro deseo se empieza a desbordar y entonces somos atraídos y seducidos, dice Santiago. Pero el hombre no puede alegar inocencia e ignorancia como el pez. El pez, yo no he visto un pez que diga, déjame ver, ¿me están haciendo una trampa o no? ¿Usted ha visto un pez razonando de esa manera? Pobrecito, ¿verdad? Es inocente, pues, el pobre pez. Pero nosotros no podemos decir, somos inocentes y estamos en ignorancia. Sabemos que esa es una carnada, sabemos que no es bueno, sabemos que si nos acercamos y nos dejamos arrastrar por ese impulso interno, vamos a terminar mal. Y por eso Santiago nos dice que paremos. Hermanos, podemos parar si queremos, porque tenemos la libertad y el poder del Espíritu Santo para decir que no. Pero a veces dejamos que continúe. Confiamos en nuestro corazón. Yo confío en mi corazón. No confíe en su corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón. El profeta Jeremías lo dijo. Y haciendo eco de estas palabras, Jesús dijo en Mateo 15:19: porque del corazón vienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. Entonces Santiago dice que después que somos arrastrados y seducidos de esos deseos, nacen los actos pecaminosos, la desobediencia. La palabra desobediencia es la palabra griega hamartía, que significa errar al blanco. Es la palabra que te dice, es una palabra que da a entender que cuando uno no apunta al blanco, a la voluntad de Dios, peca. No hacemos lo que Él nos espera que nosotros hagamos. Y luego dice, el deseo da a luz la muerte. Otra vez Santiago está hablando de como si fuera una concepción y da como resultado, la muerte. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de los límites, de los controles, y los deseos se desbordan y, por así decirlo, quedan embarazados. Y concluye Santiago diciendo que eso da luz la muerte. La palabra griega es thanatos, separación del alma y el cuerpo. Y es triste, hermanos, porque nos habla de las trágicas consecuencias de ser arrastrados por el pecado y terminamos en muerte. Cuando el hombre peca, la Biblia dice que entró la muerte. Cuando el hombre pecó, entró la muerte a la humanidad. Santiago dice que somos libres para decidir la manera como queremos vivir, pero usted y yo no tenemos libertad. No soy libre para elegir las consecuencias de mis elecciones. Hermano, no es que usted al ceder la tentación va a perder la salvación, pero déjeme decirle algo, va a perder muchas bendiciones. Vas a perder muchas bendiciones. Y como decíamos en la clase de los varones el jueves pasado, a veces pensamos que si nosotros pecamos, solamente las consecuencias las vamos a cosechar nosotros. ¡No! Las consecuencias las va a cosechar tu cónyuge, tus hijos y los hijos de tus hijos. Si tus hijos pecan, las consecuencias también te van a afectar a ti y van a afectar a tu iglesia y puede afectar toda una nación. Así que tenemos que pensar 2 veces, 3 veces antes de dejarnos arrastrar por ese impulso en nuestras vidas. Por eso, hermanos, siempre tenemos que estar alerta, porque lo que el diablo va a hacer es usar nuestros deseos y nos va a presentar una alternativa. Diga alternativa. Te va a presentar una alternativa y va a lucir bueno y va a ser, pareciera que es lo mejor para ti, pero es una alternativa.
Te va a parecer a ti bueno, pero no es lo mejor, porque lo mejor siempre viene de Dios. Así que mucho cuidado, hermanos. Estamos hablando de algo serio aquí. Déjenme darle un ejemplo bíblico de lo que estoy hablando. Una persona es tentada con un pensamiento incorrecto, pero si no pongo límite a ese pensamiento, se puede ese pensamiento convertir en pecado. Déjame darte un ejemplo. Jesús dijo en Mateo 5:28, no sé si lo tenemos por aquí, Mateo 5:28, Él dijo así, que tengamos cuidado, dice, vamos a Mateo 5:28, vaya conmigo a Mateo 5:28, mejor lo vamos a leer. Mateo 5:28, ¿lo encontró? Dice, va a salir en la pantalla, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer que ya ha cometido adulterio con ella, en el corazón, pecó en su corazón. Ni siquiera tuvo que estar físicamente con esa persona, ya adulteró. ¿En dónde? En su corazón. Ahora es interesante aquí mirar este ejemplo. Te estoy dando un ejemplo de cómo opera la tentación. Jesús dijo, pero yo digo que el que mira con pasión sexual, ¿se fijó al caballero que está en la pantalla? No yo. Tenga cuidado. Hola. ¿Sabes qué es interesante? El verbo mirar está en tiempo presente. ¿Sabes qué significa eso? Que es una acción continua. O sea, no para de mirar. Uno puede mirar a alguien y luego voltea la mirada. Pero lo que Jesús está diciendo es aquel hombre que se queda mirando a una mujer. Esa simple mirada, por no detenerla, se convertirá luego ¿en qué? En una pasión desbordada, para entonces terminar adulterando en el corazón. Hermano, no es juego de lo que estamos hablando aquí. Es algo muy serio que debemos de prestarle atención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las tentaciones tienen este mismo patrón. Empiezan dentro de nosotros. Es un deseo desbordado. Luego empieza a jalarnos, como decíamos aquí, empieza a jalarnos desbordadamente. Empieza otra vez y empieza a jalarnos. Y nosotros seguimos y no paramos, no huimos, seguimos. Y hasta que terminamos presos y la muerte aparece en nuestra vida. Ahora usted dirá, pero nosotros no vamos a morir como cristianos. Déjeme decirle algo. Cada vez que tú y yo pecamos, algo se muere. Algo se muere. Cuando un creyente peca contra su mujer adultera, es muy probable que esa relación se muera y se termine. Esa es la consecuencia por no detenernos frente a la tentación. Pero Santiago no se queda ahí y nos da un último ingrediente. Santiago 1:17. Vaya conmigo, el último versículo que vamos a estudiar. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Cuál es el cuarto ingrediente de esta fórmula bíblica? Concentramos nuestra atención en lo bueno. Concentre su atención en lo bueno que tiene Dios para nosotros. ¿Cuál es la clave para derrotar la tentación? Es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuál es la clave para no sucumbir, para huir de la tentación? Hermanos, si hay algo que la Biblia nos enfatiza, es que nuestra concentración, nuestro enfoque debe estar siempre puesto en lo bueno de Dios, en lo que es puro, en lo que Dios dice, en lo que yo tengo que pensar. En otras palabras, hermanos, no es pelear con la tentación, simplemente reenfoca tus pensamientos hacia Dios. Hermano, esto es muy importante, porque no quiero ni usted quiere que yo termine en lamento por haber cedido a la tentación, cuando pudimos habernos librado de ella. Este es el punto, hermanos. Cambie su atención. No hay tentación que no pueda vencer, ¿sí o no? La Biblia dice que podemos vencer la tentación. Sin embargo, tienes que poner también de tu parte para derrotar la tentación. Dios va a hacer su parte, nos da su poder, el poder del Espíritu Santo, pero yo hago mi parte. ¿Ok? Yo hago mi parte.
tengo que colaborar, hacer mi parte. Reoriente su atención en otra cosa. Quizá le sorprenda, pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que resistamos la tentación. Escuche, no dice resiste la tentación. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Resiste al diablo, pero no la tentación. Es algo muy diferente. Más bien nos aconseja reorientemos nuestra atención, porque resistir un pensamiento no es algo que produce buenos resultados. Si tú te enfocas en algo y dices, lo resisto, lo resisto, lo resisto, cada vez que tratas de bloquear un pensamiento para mantenerlo fuera de tu mente, lo metes más profundo. Porque estás pensando solo en eso y estás enfocado solo en eso y vas a terminar haciendo eso. No luche con el pensamiento, solo cambie de canal. Enfócate en lo bueno de Dios. Cambia de canal en tu mente, como lo haces cuando cambias los canales en la televisión. Ponga su interés en otra idea. Cambie. No se obsesione con eso. No se enfoque en eso. ¿Por qué? Porque su batalla está en su mente. ¿Ha visto alguna vez un comercial de comida y usted repentinamente se ha sentido con hambre? Me pasa 20 veces a mí. A veces yo ni quiero ver los programas de comida, hermano, los food channels. Cuando usted en medio de ese programa usted se quiere devorar una vaca, comer un buen plato, porque produce hambre. ¿Usted ha visto cuando una persona bosteza? Probablemente te va a darte ganas de bostezar. Ahí estoy viendo a alguien que está bostezando. Cuando alguien tose, otra persona también le va a dar ganas de bostezar. Su hermano, hermana, no podemos seguir tratando de luchar con algo que al final vamos a terminar cayendo en ello. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Job dice, he hecho un pacto con mis ojos de no mirar nunca a una mujer con lujuria. Y Daniel dijo, no me dejes que le ponga atención a lo que no sirve. De eso se trata. Enfoca tu atención en otra cosa. Piensa en otra cosa. No trates de resistir. Mucha gente dice, yo no quiero ser como mi madre. No voy a ser como mi madre. No voy a ser como mi madre. Y termina siendo como la madre o como el padre. ¿Por qué? Porque está tratando de resistir un pensamiento y al resistirlo se endurece, se encasilla más. Cambia tu atención. Piensa en otra cosa. Ocupa tu mente. La palabra de Dios dice, hermanos, mire, este pasaje nos da la clave en qué debemos de pensar. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 va a aparecer en la pantalla. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si un pensamiento viene a mi mente, yo no sigo resistiendo ese pensamiento. Empiezo a pensar en otra cosa. Empiezo a pensar en un versículo bíblico. Empiezo a enfocarme en algo bueno, algo de buen nombre, algo que exalta el nombre del Señor. Concentra tu atención en lo bueno. Cuando tú haces eso, deja que el Espíritu Santo te fortalezca y te ayude para evitar y huir de esa tentación. Algunas veces, hermano, esto va a significar que físicamente huyas, corras y no te quedes ahí. Otras veces va a significar cambiar de canal en el televisor o cambiar el post en las redes sociales. Cámbialo, no sigas pensando en ello. Dice Proverbios 4, ten cuidado cómo piensas, tu vida es moldeada por tus pensamientos. Ahora, hay una promesa que nos garantiza poder triunfar en las tentaciones. Y está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 es la promesa que Dios nos da. Aférrese a ella, hermano, hermana. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Muchas veces decimos, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. No. Hay alguien en este planeta que está pasando por lo mismo que tú estás pasando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso ayuda porque sabemos que hay otros que pasan por lo mismo y hay otros que están superando
esa tentación. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Qué tremenda promesa. Esta promesa te dice, las tentaciones son comunes a los seres humanos. Te está diciendo, son distintas, pero Dios es fiel. Está de por medio el carácter de Dios, hermanos. El que camina contigo es el Todopoderoso de Israel. Y Él quiere ayudarte como me quiere ayudar a mí para caminar de victoria en victoria y ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No le creas a Satanás y a las mentiras del diablo que te dice, tú no puedes. En Cristo todo lo puedo. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo todo lo puedo. Dice, Dios, dice, es fiel. Dice, no nos dejará en ella más allá de lo que podamos soportar. Esa tentación la puedo soportar. Diga, la puedo soportar. Así lo promete Dios. No nos va a dar algo más. Y luego nos dice, nos dará la vía de escape. Puede ser, no sé, que cambies el canal que estabas viendo. Puede ser que salgas por una puerta para huir de esa tentación. Puede ser muchas cosas que Dios haga. Pero Él dice, te mostraré una puerta de salida para que puedas escapar. La pregunta es, ¿por qué terminamos pecando entonces? Porque elegimos no entrar por la puerta de salida que Dios nos da. Por eso dice, no le eches la culpa a Dios ni a nadie. Yo soy responsable y tú eres responsable por lo que nosotros hacemos, así de sencillo. Nadie puede decir, esto es demasiado para mí y no lo puedo soportar. Cuando un hijo, una hija venga y te diga, mamá, no lo pude soportar, no lo pude vencer. No, hija, no, hijo, lo pudiste. Porque la Biblia dice que sí lo pudiste hacer. Tú quisiste hacerlo. Es muy diferente. Yo elijo pecar, tú eliges pecar, tú y yo elegimos desobedecer. Lo que no podemos elegir son las consecuencias de nuestro pecado. Eso usted no lo puede ni yo lo puedo controlar. Y eso es lo difícil, es lo triste, porque uno sabe lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Varios de ustedes quizás están coqueteando con la tentación en diferentes áreas y se sienten muy fuertes, se sienten mujeres muy fuertes. Están apelando a su experiencia y están diciendo, yo puedo, yo no voy a terminar cayendo, yo no voy a terminar adulterando o algo parecido. Déjame decirte lo siguiente en el nombre poderoso de Jesús. No juegues con el fuego, porque te puedes quemar. No te pongas al precipicio, te puedes caer. Para pelear con la necesitas los recursos de Dios. Métete con la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra, aliméntate con la palabra, día y noche, hermanos. Hermanos, cuando uno lee esta porción bíblica, uno se siente bendecido, ¿sí o no? Fortalecido. Además, no vivas tu vida solo. A mí me preocupa enormemente. Algunos de ustedes vienen a la iglesia y se van, no interactúan con nadie, no conversan con nadie, no se sientan a charlar con nadie. Me preocupa. ¿Sabes qué? Como tu pastor voy a hacer en este año todo lo posible cuando esté en mis manos para que todos nosotros, o al menos la mayoría de nosotros, esté conectado con un pequeño grupo donde juntos vivan la vida cristiana, se apoyen, se ayuden, compartan y se animen mutuamente. Que nadie pueda decir en esta iglesia, me siento sola, me siento solo. Amén, gloria a Dios, amén. Vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorarse. Y si el diablo me devora a mí, si el diablo te devora a ti, él va a saltar en un pie y va a decir lo logré. Y la iglesia va a sufrir y va a llorar. Y el reino de Dios se va a afectar. Y la gloria de Dios se va a afectar. Pero cuando una iglesia camina en santidad, no perfecta, aquí nadie es perfecto. Hermano, hermana, o amigo, amiga, si usted está buscando un pastor perfecto, busque otra iglesia. Si usted está buscando una iglesia perfecta, se equivocó de iglesia. Ya no siga aquí, se lo digo en el nombre del Señor. Busque una perfecta. Ahora, cuando la encuentre, y como usted entra a ella, ya dejó de ser perfecta, porque usted no es perfecto. ¿Qué es lo que le trato de decir?
todos estamos en el mismo barco. Todos juntos estamos para apoyarnos mutuamente, no para señalarnos mutuamente, sino para animarnos y orar unos por otros y clamar al Señor por nuestras vidas, por nuestras vidas. Ok, vamos a concluir. Este es el punto. Hay una recompensa, hay una gran recompensa. La palabra de Dios dice claramente que seremos bienaventurados si soportamos la tentación. El Señor nos da una buena sensación de confianza, una correcta autoestima, porque no eres y no somos arrastrados por las tentaciones en nuestras vidas. Que podemos empezar a disfrutar una vida de equilibrio, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida con la conciencia limpia, porque sabemos que a pesar de las luchas y las tentaciones, a pesar de lo difícil que es, Dios está con nosotros, Él nos da su fuerza y yo voy a hacer todo de mi parte para no ceder a la tentación. Cuando yo vea la carnada y haya un deseo, un impulso a acercarme a ella, yo no voy a decir, yo no quiero esa carnada, no, voy a mirar a otro lado, voy a enfocar mi pensamiento en otra cosa, voy a concentrarme en lo bueno que Dios tiene para mí. El próximo domingo estaremos estudiando a partir del versículo 18 en adelante, pero por el momento nos vamos a quedar aquí. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Cierre sus ojos. Quizás tienes estragos con alguna esfera de tentación en particular. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿En qué área te sientes débil? ¿Dónde Satanás te ataca más? Dile, Señor, tú sabes lo que es. Tengo la tendencia, y por favor, mentalmente agrega lo que tú quieras agregar en esa frase. Tengo la tendencia de, agrega, quizás exagerar, mentir, tener celos. Quizás sea, siempre me preocupa lo que los demás digan. Soy sarcástico con mi esposa, con mi esposo. No soy sensible a las necesidades de mi cónyuge. Tiendo a ser egoísta. Soy de las personas que tiendo a deprimirme y querer renunciar y abandonarlo todo. Dile, Señor, hay esto en mi vida que está fuera de control. Díceselo. Dile qué es lo que está fuera de control. Tus pasiones desbordadas. Dile, Señor, mi tiempo está fuera de control. Mis gastos están fuera de control. Mis sentimientos están fuera de control. Señor, mi peso está fuera de control. Mis ejercicios están fuera de control. Estoy cayendo en la misma área de debilidad y no me siento bien, te lo confieso, Señor. Él te ama. Él no vino para condenarte, Él vino para ayudarte. Él desea perdonarte, desea limpiarte y desea decirte, hija, vamos a empezar de nuevo. Hijo, vamos a empezar de nuevo. Pero lo vas a hacer a mi manera. Pero tienes que empezar a admitir que eres débil y me necesitas. Tienes que empezar a aceptar tu responsabilidad en esto. Deja de echarle la culpa a mamá, a papá, a tus hermanos, a tu líder de tu iglesia, a otras personas. Di, Señor, yo asumo mi responsabilidad. Dile, Señor, voy a ser prevenido. Voy a estar atento, listo cuando la tentación empiece. Señor, voy a meterme con la palabra, voy a tomar en serio la tentación y voy a caminar de victoria en victoria. Me enfocaré en ti, en lo bueno que tú me das, Señor. Y prometo no ser de aquellos que entran a la iglesia y salen de la iglesia, sino que prometo involucrarme con otro grupo, con otras personas. Un grupo que me ayude, un grupo de hermanos que juntos podamos llevar la vida cristiana en comunión. Ahora, amigo, amiga, esto no aplica a ti. ¿Cómo así, pastor? Porque no tienes lo que necesitas, el poder de Dios. Pero hoy es un día especial, hoy es día de salvación. Amigo, amiga, la Biblia dice que por nuestros pecados hemos sido separados de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. Y por nosotros mismos no podemos volver a Dios. Él lo sabía y Él nos extendió un camino. Ese camino tiene un nombre y se llama Jesús, no una religión más. Cristo vino para pagar por la culpa de nuestros errores y pecados. De veras, Él murió en la cruz, pero también Él vivió una vida perfecta porque nosotros no podíamos vivirla. Él vivió una vida perfecta y Él murió por la vida imperfecta que nosotros hemos llevado. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Simple y llanamente
recibe la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario por ti. Comprométete con Jesús. Dile: Jesús, ven a mi vida. Te hago rey, te hago el jefe y Señor y rey de mi vida. Señor, yo quiero recibir ese poder. Yo quiero ser tu hijo. Quiero que tú me bautices con tu espíritu. Y quiero caminar en obediencia a tu palabra, con tu ayuda, Señor. Y quiero ayudar a otros a salir del pozo de la desesperación. Si ese es tu deseo, allí donde estás, tú puedes levantar tu mano y decir: pastor, quiero recibir a Cristo en mi vida. Nunca lo he hecho, quiero hacerlo hoy. No importa tu edad, Cristo murió en la cruz por ti también. Si ese es tu deseo, levanta tu mano ahí donde estás, para yo saber que tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano. Si estás del otro lado por la pantalla, aunque yo no vea tu mano, Dios sí la ve. Arrodíllate ahí donde estás. Dile: Jesús, perdona todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal de mi vida, ahora y para siempre. Te seguiré y te amaré y te obedeceré por el resto de mi vida. Si tú has hecho esa decisión, esa oración, escríbenos en privado o en público, como tú desees, y nosotros te daremos seguimiento y te ayudaremos a caminar en la fe. Damos gloria y honra a su nombre. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos, Señor, que vivir esta vida no es fácil. Tú lo sabías. Tú dijiste: en el mundo tendrán problemas y aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y ese mismo Espíritu de Cristo, poderoso y vencedor, está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo para seguir estudiando el libro de Santiago.